invita a participar del curso de posgrado en agronegocios, presencial, a distancia y en diferido, dictado por los principales referentes del sector: Carlos Echepare, Salvador Di Stefano y Antonio Ochoa, entre otros. Sé parte de Agroeducación, la comunidad de negocios del agro. www.agroeducacion.com. Asegurate contra granizo en La Segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. A participar del curso Cría, Recría y Eficiencia en la Producción Forrajera, a cargo de Oscar Eduardo Melo y Marcelo de León, el viernes 20 de agosto de 14 a 18 horas. Vamos a hablar básicamente de la reproducción, del amamantamiento, del crecimiento y también vamos a tomar el tema de la cría. La utilización de las pasturas y los forrajes para asegurar el resultado productivo de las empresas ganaderas,
sobre todo en sistemas pastoriles. Como siempre, con la metodología que se adapta a vos, a distancia, en vivo y en diferido. Te esperamos. Somos Agroeducación, la comunidad de negocios del agro. Agroeducación te invita a participar del programa de actualización tributaria dictado por Mariano Echegaray Ferrer. 6 encuentros donde se desarrollarán los temas relevantes y el análisis de las novedades en materia tributaria. En esta oportunidad vamos a estar hablando del SISA, Sistema de Información Simplificado Agrícola. Básicamente este es el sistema que agrupa todos los controles que realiza el fisco sobre la actividad agrícola. Por ello es importante conocer cuáles son los regímenes que agrupa, cómo se forma el famoso scoring, que me determina si vamos a tener mayor o menor efecto financiero dentro de nuestros números, cuáles son las particularidades que tenemos que tener en cuenta al momento de cargar la información productiva y todo lo concerniente a lo que es este sistema que controla toda la actividad del año dentro de lo que son las producciones agrícolas. Como siempre, a distancia, en vivo y en diferido. Programa de actualización tributaria. Un encuentro por mes. Te esperamos. Somos Agroeducación, la comunidad de negocios del agro. Agroeducación, RJ O'Brien y el CME Group te invitan a participar del Congreso de Agronegocios Paraguay 2021, el 24 de agosto de 9 a 13 horas. Un evento online en vivo pensado para desarrollar una visión estratégica y mejorar la gestión del negocio del agro. Junto a los principales referentes del sector, analizaremos estrategias financieras, tendencias de precios, uso de fertilizantes y agroquímicos, casos de valor agregado, innovación tecnológica en el agro, con el apoyo de las principales entidades del sector. Congreso de Agronegocios Paraguay 2021, el 24 de agosto de 9 a 13 horas. Invita a Agroeducación, la comunidad de negocios del agro. Buenas noches, es para nosotros una alegría poder compartir hoy este primer webinar donde vamos a estar tratando dos temas fundamentales para el sector agropecuario, como es todo lo que tiene que ver con lo relacionado a lo económico, y ahí va a estar Salvador Di Stefano comentándonos qué está pasando en el país en materia económica por este momento, y bueno, un tema muy relacionado con nosotros, con todo lo que tiene que ver con clima, cómo va a ser la campaña, con Leonardo de Benedictis, que es el pronosticador, el meteorólogo del Canal Rural. Así que para nosotros dos primera línea. Y bueno, yo si bien comencé dándole la bienvenida a todos, sé que hay más de 800 inscriptos y seguramente que se están conectando en este momento. Mi nombre es Carlos Comas, yo soy el gerente de riesgos agropecuarios y forestales de la segunda, y es para nosotros un gusto que estén todos ahí, y más allá de darles cobertura a muchos de ustedes que están ahí, campaña tras campaña, es para nosotros también poder llegar con otras propuestas, ¿no? Con esto de acercarnos a nuestro cliente con información, con ver qué está pasando, ver qué va a pasar con el clima. Así que bueno, desde la segunda ustedes saben que nosotros estamos en todo el país, en todas las zonas, con un montón de cultivos que nosotros aseguramos. Y también muchos saben que somos el líder de mercado en seguros agropecuarios, más de 5 millones de hectáreas aseguradas otra vez, y bueno, y por un ranking que se elabora en cuanto a hectáreas, prima y todo, estamos liderando otra vez en el puesto número 1 del ranking nacional de cobertura de seguros agropecuarios. Entonces eso lo podemos plasmar en dos número 1, ¿no? En Salvador y en Leo. Y bueno, vamos a ir a lo que todo nos interesa, a ver qué pasa con el clima. Así que le doy el pase a Leonardo y me quedo acá escuchando todo lo que se viene. Muchas gracias Carlos.
Bueno, agradecido de que confiaran en mí para la parte climática, para poder contar un poquito las perspectivas, así que desde ya que el agradecido soy yo de poder participar, fundamentalmente porque, bueno, siempre uno dice lo mismo, puede tener la información, pero lo importante es tratar de acercarla al productor, así que desde ya que estoy muy agradecido de esta oportunidad. Y bueno, la idea es hablar un poquitito de todo esto para poder empezar a pensar y a planificar lo que se viene a futuro y empezar a tener en cuenta estos factores climáticos que en estos tiempos han sido bastante complicados, bastante abruptos en sus cambios, en su gran dinámica que han presentado. Bueno, por eso la idea es ir mostrando la evolución y también aquellos principales conectores que tenemos a lo largo del mundo y pegar una pequeña perspectiva, tampoco vamos a estar puntualizando demasiado, pero como para que tengan alguna noción y también darle un poco de margen para que después Salvador pueda tomar un poco de esta información que vamos a estar dando para que después pueda hacer su resumen. Por eso la idea, en este caso en particular, era mostrar un poco esto que hoy empieza a ser, o en realidad está terminando de ser una de las cuestiones más significativas desde el punto de vista del corto plazo, que es lo que está pasando en Estados Unidos. Comienzo con esto y después nos vamos a ir acercando a lo regional, simplemente porque hoy se viene hablando mucho de Estados Unidos, de la variabilidad que está teniendo, porque justamente está en una situación bastante complicada en algunos sectores en particular. Y por eso la idea era mostrar un poco las perspectivas del corto plazo, porque en realidad ya estamos llegando a la última parte de lo que sería el mercado climático en Estados Unidos, y por eso me parecía importante mostrar este cierre de agosto de cómo se van a estar comportando las precipitaciones. En Estados Unidos, toda la zona, digamos, el centro norte y parte del noreste de Estados Unidos es la zona productiva. Toda la zona de Dakota del norte, Dakota del sur, que es más la parte centro-norte de Estados Unidos, es la zona que viene muy afectada con las pocas precipitaciones. Por eso me parecía importante mostrar estos 7 días que se vienen por delante, que van a tener algo de actividad, pero que no es tan significativa en cuanto a volumen, sino que son más bien factores erráticos, y es solamente por estos próximos 7 días que empiezan a aparecer estas primeras precipitaciones, en realidad erráticas precipitaciones que se van a estar dando en las zonas más complicadas desde el punto de vista de la sequía, digamos, que está atravesando Estados Unidos. Por otro lado, en la tendencia de 8 a 14 días, fíjense que rápidamente esa zona empieza a tener poca presencia de precipitaciones, toda la zona más complicada, la zona que ha presentado los mayores déficits de lluvia, y además, sumado a las elevadas temperaturas, bueno, muestra una situación en donde las precipitaciones siguen siendo relativamente escasas, con lo cual lo que hay que esperar y ver es si la zona que viene bien con respecto a las lluvias, con respecto a la humedad, con respecto a las temperaturas, puede lograr compensar ese potencial de rendimiento que se va a estar deprimiendo en la zona más comprometida, que es la parte centro-oeste. Era un breve comentario simplemente porque hoy en día se está hablando bastante de lo que está pasando en Estados Unidos con esta importante sequía. Vamos a ir moviéndonos hacia el sur, yendo a la zona de Brasil y la cuenca del Paraná, que es otro de los temas que está ahí candente, y vamos a mirar el corto plazo. Siempre recuerden que por ahora estamos hablando del corto plazo. Y si miramos lo que se espera para los próximos 7 días en Brasil, bueno, este mapa prácticamente está hablando por sí solo, porque prácticamente todo Brasil, no solamente la cuenca, está sin lluvias significativas a lo largo de los próximos 7 días. En realidad es coherente este mapa porque en esta época del año toda la zona centro-sur de Estados Unidos, no tanto la parte norte como se ve en este gráfico, pero la parte centro-sur de Estados Unidos está atravesando la estación seca, la llamada estación seca de Brasil. Brasil tiene 2 estaciones, estación de lluvia y estación en donde no hay precipitaciones, estación seca y estación húmeda, y la estación seca abarca desde prácticamente abril hasta el mes de octubre, a veces septiembre si se adelanta un poco la situación, pero en ese periodo
las lluvias son muy escasas, son focos muy aislados los que se pueden dar, con volumen bastante bajo, y después viene la etapa de las lluvias. A partir de octubre empieza, en realidad ya a partir de septiembre se empiezan a ver algunos focos, comúnmente, esto estamos hablando de lo estadístico, entonces no es raro ver en pleno agosto un mapa con estas características. Si avanzamos un poquito más y miramos la tendencia de los próximos 8 a 14 días, bueno, ahí vemos que empiezan a aparecer algunos sectores con precipitaciones muy erráticas, muy aisladas, muy puntuales, pero empieza a aparecer algo más de actividad, especialmente en el sur de Brasil, más al límite con Paraguay, que es la zona que puede estar un poquito más activa. Pero todavía, para hablar de una situación en donde empiece a destacarse el tema de las lluvias y que empecemos a hablar un poco más de precipitaciones que pueden llegar a generar algún cambio desde el punto de vista del río Paraná, por ejemplo, bueno, para eso falta bastante. Y después vamos a ver algunos mapas de mediano y largo plazo. Pero antes de pasar al mediano y largo plazo, me parece interesante hablar de esto que empieza a tomar un poco más de relevancia en esta época del año, que es el famoso pronóstico del evento El Niño. El evento El Niño, el evento La Niña, condiciones neutrales, lo deben haber estado escuchando y mucho en este último tiempo, en donde se empiezan a definir parámetros en donde lo más significativo empieza a ser la circulación. Yo siempre insisto con esto, ¿por qué miramos tanto el tema del Niño y no miramos, o sí miramos, pero lo remarcamos mucho menos y hablamos mucho más de algo que parece muy alejado? Porque sin estar dando muchas vueltas, el evento El Niño es calentamiento o enfriamiento en la zona del Pacífico Central, algo que está totalmente alejado de nuestra zona y pareciera como que es algo que no tiene tanta relevancia. Bueno, sí, tiene y mucho, y ustedes ya lo conocen, y lo han padecido en más de una oportunidad. Pero fundamentalmente el evento El Niño o La Niña en su defecto es simplemente circulación de la atmósfera, es decir, cómo se va a mover el complejo de la atmósfera, la circulación general, repartiendo humedad. Esos serían los dos conceptos que hay que tener en cuenta. ¿Qué significa El Niño? Es un calentamiento en el Pacífico. ¿Qué importa el Niño en nuestra zona? Bueno, importa ¿por qué? Porque genera una circulación tal que aporta humedad hacia nuestra región. Y La Niña, bueno, es otro tipo de circulación que en realidad en su mecanismo de distribución de humedad hace que hacia nuestra zona tengamos un menor aporte de precipitaciones. Esa escala global, a escala planetaria, en donde la distribución de humedad y de precipitaciones se ve forzado por este evento. Después hay cosas regionales, tenemos el Océano Atlántico, el anticiclón semipermanente, la baja del noroeste argentino, cómo esté Brasil en cuanto a humedad. Hay otros factores que son regionales que pueden potenciar o pueden mermar los efectos de este evento en particular. Pero lo que rige la circulación general es este famoso evento El Niño. Por eso es que somos tan insistentes y lo miramos y analizamos y vemos cómo se puede llegar a desarrollar. Y para eso utilizamos dos gráficos a modo de ejemplo, en realidad. Uno, fundamentalmente el que muestra en términos de probabilidad de qué es lo que puede llegar a ocurrir en términos de precipitación de este evento El Niño o La Niña. Entonces lo que muestra es justamente qué tan probable es ir de un evento o mantenerse en otro. Y para eso se utilizan estas pequeñas barras en altura, lo que muestra es la probabilidad, la barra azul es la probabilidad de un evento La Niña, la barra verde la probabilidad de un evento neutral y la barra roja la probabilidad de un evento El Niño. Bueno, como pueden ver, la barra roja casi no participa en esta situación, es decir, el tema de que este año pueda llegar a ser potencialmente El Niño está prácticamente descartado en su totalidad. Ahí en el momento de mayor auge está al 2% de probabilidad, con lo cual ya está descartado. ¿Cuáles son las dudas entonces? Bueno, vamos a quedarnos en una situación de evento neutral como estamos hoy o vamos a pasar a un evento La Niña. Y la mayoría de los modelos está indicando que es probable que pasemos a un evento La Niña. Bien, con esto solamente tenemos una parte. La otra parte la podemos ver con este tipo de gráficos. Es decir, ¿qué es lo que estamos mostrando en este gráfico? Bueno, ¿puede ser un evento La Niña? Sí. ¿Con qué tipo de intensidad? Y ahí es donde empieza a jugar este gráfico. ¿Por qué? Porque este gráfico lo que está mostrando es
qué tan abajo en el gráfico, es decir, qué tan fuerte puede llegar a ser la línea, ¿sí? Si se va a la parte baja del gráfico y cuanto más abajo se va en el gráfico, mayor intensidad del evento La Niña, mayor enfriamiento, mayor intensidad de evento La Niña. Si se queda en la franja blanca, estamos hablando de una situación de evento neutral, y si pasase a la parte roja, estaríamos hablando de un calentamiento e iríamos a una situación de evento El Niño, ¿sí? Entonces, esas son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. El otro nos decía en términos de probabilidad, este nos habla en términos de intensidad. Y como pueden ver acá, estamos casi al límite, estamos en una situación que está entre una situación neutral fría o condiciones de evento La Niña de débil intensidad. Está ahí al borde, por eso es que va variando tanto. Cuando lo miramos en términos de probabilidades, van cambiando a medida que se hacen actualizaciones, van subiendo o bajando estas probabilidades y se va viendo si estas chances de ir hacia un evento La Niña se van potenciando o no. Como está todo tan al límite, se hace difícil la determinación de un evento o el otro. Ahora la pregunta sería, ¿cambia mucho entre quedarse en condiciones neutrales frías o pasar a un evento La Niña de débil intensidad? Bueno, en realidad no cambia tanto, y después lo vamos a ver al final en un breve resumen para empezar a analizar qué tan significativo es esta situación y qué tan necesario es determinar si es un evento La Niña o un evento neutral frío. Pero antes de eso, les quería mostrar ahora, como para cerrar un poquitito el tema del corto plazo. Vamos a ir a analizar el mediano y el largo plazo, pensando en el evento La Niña, ¿sí? En este potencial evento La Niña, y en lo que puede llegar a generar como impacto. Dos cuestiones bien cortitas. Una, Brasil, que nos importa muchísimo, porque en base a eso, como dijimos antes, la cuenca del Paraná también está influenciado con eso. Entonces, vamos a ver un breve repaso como para tener una idea, porque Brasil el año pasado, en la campaña pasada, fue clave, porque tuvo un retraso muy importante en el comienzo de las precipitaciones, esas que yo antes les decía, estación seca, estación lluviosa. Bueno, a ver cuándo va a empezar a llover, y una vez que empiece a llover, pueden empezar a implantar los cultivos. Entonces, vamos a mirar un poquitito eso. Ya vimos que en el corto plazo no hay nada. Estos mapas que vamos a ver acá son mapas de anomalías, en donde esos mapas de anomalías lo que están mostrando es si va a haber lluvias por arriba o por debajo de los niveles medios. Entonces, cuando tratamos de ver esa situación, tenemos que tener en cuenta bueno, ¿cuánto es el volumen? Para el mes de septiembre, el volumen no es demasiado significativo en Brasil porque todavía no se activan las precipitaciones más concretas. Se empiezan a activar recién a partir de octubre, ni hablar noviembre. Pero si miramos septiembre, es como que tiene ganas de empezar a generar alguna que otra precipitación. Pero todavía concreto, como para decir, empezaron las lluvias, septiembre por ahora no muestra ninguna situación favorable para esa característica. Ya si nos vamos al mes de octubre, que es el momento en donde empiezan a aparecer las lluvias, se empieza a ver algo más de actividad. ¿Es suficiente esta actividad? Bueno, en términos de valores medios, en la parte centro y hacia el norte, es bastante significativo. Empiezan a tener en Brasil un buen caudal de lluvias. Pero en la parte más al sur, se empieza a ver ese potencial riesgo de un evento La Niña, cómo se va fortaleciendo. Fíjense que en la parte sur tenemos colores amarillos y marrones, que serían lluvias por debajo de lo normal, y en la parte centro-norte, colores verdes o azules, que serían lluvias por arriba de lo normal. Lo mismo pasa en noviembre, e incluso mucho más potenciado. Con lo cual, tema río, muy atentos, porque si bien puede haber alguna mejora, de hecho la va a haber a partir de que en Brasil empiecen las lluvias, va a haber una mejora. Hay que ver si esa mejora es definitiva y empieza a mostrar niveles más normales. Yo les diría que para encontrar una situación así, va a faltar un largo rato en Brasil para que se den lluvias, primero abundantes, y que después eso repercuta en la altura del nivel del río. Después rápidamente miramos diciembre, enero y febrero, y fíjense que siempre el faltante de agua está ubicado sobre la parte sur de Brasil. Así que hay que tener bastante en cuenta y bastante a mano estos pronósticos de Brasil, e ir viendo cómo se van actualizando, porque ya el año pasado, la campaña pasada, tuvieron primero el retraso, después tuvieron una buena campaña con la soja, pero se les complicó en la siembra de maíz, todo se fue retrasando, y bueno, y por esos retrasos tuvieron las complicaciones que tuvieron, incluso hasta con las heladas, hace días nada más, en donde todavía no estaba todo terminado, y bueno, y eso generó aún mayores complicaciones.
Así que esto era simplemente para tener un pantallazo general de lo que puede pasar en Brasil. Ahora sí, vamos a mirarnos un poco a nosotros, a ir a Argentina y a hacer una perspectiva de lo que puede pasar. Primero redondeando esto del corto plazo que yo les había dicho antes, porque venimos de un periodo bastante prolongado en donde las lluvias son bastante escasas y eso se espera que todavía se mantenga. Fíjense que toda la parte centro-norte del país está teniendo pocas lluvias, porque esto es para los próximos 7 días. La parte sur, acá corté el mapa, pero simplemente para resaltar la zona que viene castigada con la ausencia de lluvias. La zona del NOA en esta época del año no tiene precipitaciones, pero se remarca eso. Toda la región cuyana, gran parte del NEA, gran parte del litoral. Solamente Buenos Aires y La Pampa muestran algo de actividad bastante aislada. Y si miramos un poco más adelante, de 8 a 14 días, el panorama es prácticamente el mismo. Ni siquiera en la parte sur. Fíjense que toda la zona centro y norte sigue sin lluvias importantes, sin lluvias significativas, con lo cual seguimos hablando de una tendencia de precipitaciones muy escasas en lo que resta del mes de agosto. Bien, esto para cerrar el mes de agosto. Ahora la idea es pensar a futuro, ¿no? Porque esto es en el corto plazo. Ahora, ¿qué va a pasar con toda esta introducción que antes les hice, con el tema de si vamos a ir una niña, si vamos a quedarnos en condiciones neutrales frías? Bueno, ¿dónde vamos a terminar? Bueno, para eso vamos a mirar un poco estos otros gráficos que son parecidos a los que mostramos para Brasil, pero ahora focalizados en Argentina. Y si miramos esos mapas, empieza a notarse esa famosa influencia del evento La Niña. Estos mapas no son para asustar a nadie, no son para generar ningún tipo de pánico, ni nada por el estilo. Siempre, yo insisto en lo mismo, la idea de estos pronósticos es hacer pensar estrategias y soluciones a un problema que se viene presentando. Esto no quiere decir que va a ser así tal cual como se está presentando. Ya conocemos la dinámica de la atmósfera, ya sabemos la variabilidad que tenemos, tanto espacial como temporal, pero sí es importante saber cuáles son las tendencias generales, como para saber qué tipo de estructura nos puede ir acompañando a lo largo de esta próxima campaña. Ya sabemos que venimos de un invierno complicado, que ha sido un invierno errático, que solo algunos afortunados tuvieron algunas lluvias medianamente concretas, con lo que pasó el fin de semana el anterior en la provincia de Buenos Aires. Hoy que tuvieron algunas lluvias muy puntuales, muy aisladas, especialmente en el este de Buenos Aires, y nada más, porque Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos no vieron absolutamente nada de esa situación, mucho menos la gente del NEA, que prácticamente debe ser, no sé, 5 meses más o menos que no tienen una lluvia concreta. Hay sectores que han tenido algo allá por mayo, y eso les ha servido para mantener el invierno relativamente más húmedo, con esos 30 o 40 milímetros que se dieron en la provincia de Córdoba. Ese tipo de situaciones han ayudado, pero el invierno en sí ha sido un invierno complicado, de lluvias muy erráticas, de mucha variabilidad térmica. Lo que pasó ayer, hoy también, centro y norte del país, con las temperaturas casi de verano, 34, 36, 37 grados, cuando veníamos de heladas que habían llegado hasta Paraguay, hasta Brasil. Entonces, esa variabilidad térmica, esos cambios tan bruscos que estamos teniendo, en realidad es parte de este ambiente que estamos teniendo, que en realidad es un ambiente relativamente seco, ¿sí? Si analizamos lo que ha sido la atmósfera en su conjunto, ha sido un ambiente relativamente seco. Más allá de la neblina, bancos de niebla que se han formado y mucho este año, sobre todo en Buenos Aires y el litoral, no tanto hacia el oeste, pero sí hubo bastante. Pero bueno, de todas maneras, en términos de lluvia concreta, ha sido bastante malo el invierno en general. Entonces la primera pregunta es, bueno, ¿cómo salimos de este invierno? ¿Vamos a ir hacia una primavera con buenas perspectivas? ¿Hacia una primavera que puede llegar a presentar lluvias en donde sirvan de una buena recarga? Porque sabemos que ahora los días empiezan a ser más largos y que la evaporación empieza a ser un factor importante. En el invierno casi que no lo tenemos en cuenta, pero ahora empiezan los valores de temperatura importante, entonces empiezan a ser significativas esas cuestiones. Bueno, salir del invierno parece medianamente optimista, sobre todo pensando en este mapa del mes de septiembre, en donde se muestra un poquito color verde, que está indicando alguna tendencia de lluvias
levemente por arriba de lo normal, tampoco es la panacea, pero por lo menos ver algo de verde en sectores de Chaco, de Formosa, de Corrientes, de Santiago del Estero, del norte de Santa Fe, es una situación que por lo menos trae algo más de ánimo a esa región en particular. El tema es, y esto va a ser clave, es si ese color verde que se ve para septiembre en el noreste argentino o en algunos sectores del centro del país, va a servir de combustible suficiente como para después afrontar los meses de octubre y los meses de noviembre. Yo sé que mientras hablaba estaban concentrados en esta mancha marrón que se ve sobre el noreste argentino porque realmente llama la atención. Es un núcleo de lluvias bastante por debajo de lo normal, que justamente afecta a uno de los sectores más complicados con el tema de las reservas que están teniendo. Toda la zona de Chaco, de Corrientes, del norte de Santa Fe, parte de Santiago del Estero, Formosa, toda la zona del NEA, que viene complicado con un déficit hídrico importante, está prácticamente, por lo menos con lo que presenta este panorama, después vamos a ir viendo cómo se desarrolla esta situación, prácticamente apostando todo lo que puede pasar durante septiembre para que después me lleve a afrontar el resto de la primavera con condiciones medianamente húmedas y sabiendo que la humedad de superficie rápidamente se me va a escapar porque tenemos temperaturas elevadas, temperaturas que ya empiezan a ser prácticamente de verano y lluvias que siguen siendo erráticas. La clave de esto, tal como fue el año pasado, esto de tener lluvias puntuales, aisladas, erráticas, que no terminan de conformar prácticamente a nadie, salvo al que le cayó el chaparrón encima y nada más. Entonces se hace bastante complicado. Este es el esquema para el periodo de la primavera. Y yo cuando les mostraba, cuando teníamos la mayor chance de un evento La Niña, en realidad se mostraba que estábamos ahí en el límite, y el límite más concreto se observaba justamente en el mes de noviembre. El mes de noviembre sería justamente el que podría llegar a tener los impactos más significativos. Después de eso ya pasaríamos a una situación que empieza a aflojar. Lamentablemente los procesos que se hacen de circulación general son procesos que son lentos, que llevan, para generar un cambio significativo, lleva tiempo. Entonces, todavía en los meses de diciembre vamos a seguir viendo impactos, y si bien en enero y febrero se empieza a disminuir, se empieza a disolver esa potencia que puede llegar a presentar entre noviembre y diciembre esta falta de humedad en la mayor parte del país, todavía se mantiene con características por debajo de los niveles medios. En concreto, por eso insisto, estos mapas no tienen la razón de generar mal humor, ni pesimismo, ni mucho menos ser catastróficos. Simplemente para pensar que podemos llegar a tener ahí un par de meses complicados, sobre todo entre noviembre y diciembre, en donde más se puede llegar a potenciar esta situación de falta de lluvias. Hay que tener algo en claro, que en este tipo de campañas el tema de los fenómenos erráticos, de las lluvias puntuales, de las lluvias aisladas, son claves, son las lluvias que después nos terminan ayudando a dar el empujón ese para poder terminar la campaña, que para muchos pasó en la campaña pasada, en donde tuvieron esos eventos que, si bien no fueron satisfactorios, de todas maneras fueron llevando el impulso y generando que después de todo, y después de haber tenido un año tan complicado, y después de estar todo el tiempo mirando para arriba, finalmente terminó la campaña y muchos la pudieron sobrellevar bastante bien. Con lo cual, esta campaña se muestra de una manera relativamente similar. Quizás son diferentes los tiempos, quizás son diferentes la distribución de las lluvias, pero en general, si tenemos que analizar una cosa y la otra, tienen características relativamente similares. Y acá sí, una cuestión que es importante tener en cuenta. En el caso de que se termine concretando un evento La Niña, y en el caso que se plantee esta situación en términos meteorológicos, es una situación que es parecida a la del año pasado, en términos generales, ¿no? Si miramos a nivel global la situación, es una situación relativamente similar. ¿Qué es lo que no es similar entre la campaña pasada y esta campaña? Y eso es lo que tienen del suelo hacia abajo, la humedad que les ha quedado en el suelo, si tienen humedad, si tienen reserva, si tienen napa, si la napa le ha bajado por este periodo de pocas lluvias. Esa es la clave de esta campaña. Comúnmente los eventos La Niña que se han dado repetidos, es decir, Niña, el segundo evento ha golpeado más de manera agronómica,
aunque meteorológicamente eran muy parecidos, agronómicamente son mucho más complicados porque comúnmente, y esto no les va a pasar a todos, porque yo sé que hay gente que con las lluvias de mayo ha recuperado perfil, con las últimas lluvias que tuvieron ahora en agosto también han recuperado un poco, hay zonas que han empeorado muchísimo, pero bueno, si comparamos y analizamos, el problema más clave en este caso no es tanto el tema de si va a ser mucho peor que la campaña pasada, las lluvias, porque pueden llegar a ser bastante similares, pero sí es importante analizar cómo está la característica de nuestro suelo. Y para eso quería mostrarles simplemente un grafiquito que me parece interesante, que apunta fundamentalmente a los temas de rendimiento, y ya con esto voy a ir cerrando, que lo que muestra es si es tan importante esto de tener un evento La Niña o tener una situación de evento neutral frío. ¿Qué significan estos números y estos puntos que se ven en este gráfico? Bueno, fundamentalmente lo que están haciendo hincapié es en la temperatura del Pacífico, en la anomalía de temperatura del Pacífico que está en el eje X, ¿sí? Que muestra qué tan frío está, es decir, si vamos a una situación de evento La Niña, es decir, en la parte izquierda del gráfico, y cómo han sido los rendimientos históricos. Fíjense que en términos porcentuales baja alrededor del 8% el rendimiento de maíz cuando hablamos de un evento La Niña. ¿Qué es lo que se está pronosticando para esta campaña? Estar en la fecha del trimestre noviembre, diciembre, enero, en esta franja del gráfico, en esta zona del gráfico. ¿Cómo han sido los rendimientos para el maíz con estas temperaturas? En general han sido negativos. Y estos extremos que se ven acá, que han llegado a ser hasta casi el 20% por debajo de los niveles normales a nivel nacional productivo, bueno, cuando se dieron 2 niñas consecutivas, ¿sí? Y muchas veces cuando se dio la segunda niña más fuerte. En este caso, si se da un evento La Niña sería más débil, ¿sí? No es el mismo caso. Pero bueno, cuando se dio eventos de La Niña repetido, se han observado rindes bastante más bajos que los niveles promedios esperados. Y fíjense cómo va creciendo hacia la derecha, es decir, con los eventos El Niño, cómo los puntos están por encima, mostrando niveles de un 15, un 20% por arriba del rinde normal. Aproximadamente, en promedio, está arriba casi el 10%. Eso me parecía importante para el maíz, y bueno, y lo mismo podemos ver para la soja, quizás un poco distorsionado también, pero se ve una situación similar. Hay una merma en el rendimiento de casi el 7% y un aumento, cuando tenemos un evento La Niña, y un aumento de prácticamente el 6% del rendimiento promedio cuando tenemos un evento El Niño. Pero fíjense que, como les decía antes, lo que se pronostica para el trimestre noviembre, diciembre, enero, es que estemos con esta temperatura, en esta parte del gráfico. Y en esta parte del gráfico los rendimientos han sido muy variables. Tenemos algunos que han estado incluso hasta bien o hasta levemente por encima de los promedios, muy poquito, y sectores o momentos que hemos tenido rindes bastante malos. Y esto comúnmente han sido en 2 cuestiones: cuando se repite el evento La Niña, es decir, tenemos niña, niña, o cuando el segundo evento La Niña es muy fuerte. Insisto, no es el caso, pero sí hay que tener bastante cuidado porque estamos en esta parte del gráfico en donde la variabilidad de los rendimientos va a depender muchísimo del tipo de suelo y de la humedad que ya tengamos, como para saber si el combustible que tenemos nos alcanza para afrontar esos momentos en donde va a faltar el agua a lo largo de la campaña. Así que con esto, bueno, quería contarles un poco las perspectivas y un poco de estadística también, porque esto último que vimos hace referencia a lo que pasó en las últimas 30 campañas, como para tener en cuenta los niveles de precipitaciones, eventos de La Niña y rendimientos finales de los cultivos, especialmente, bueno, acá apuntamos al maíz y la soja fundamentalmente, pero bueno, se puede hacer para otros cultivos también, pero bueno, me parecía que era importante remarcar estas 2 situaciones. Así que les agradezco la presencia y, bueno, y la oportunidad de poder contar un poco estas perspectivas a lo largo de los próximos 6 meses. Muchísimas gracias, Leo. Y bueno, te comentamos que hay varias preguntas que estuvieron haciendo, sí, estuvieron bastante activos en el tema de consultas. Te voy a leer la primera. Ariel Grimi, ¿se va a incrementar la bajante del río Paraná? Bueno, se puede incrementar, en realidad ya está en niveles que casi no se podría incrementar la situación, digamos, peor difícilmente esté. Lo que pasa es que todavía faltan por lo menos unos 15 días más
por lo menos 15 días más para que comiencen las primeras precipitaciones. La solución a esta característica no tengo una fecha para dar. Sí vamos a empezar a ver algunas mejorías a partir del mes de octubre. El mes de octubre ya vamos a empezar a ver niveles que van creciendo, que van aumentando, porque naturalmente ocurre eso, porque empiezan las lluvias en Brasil. La pregunta fundamental es si esa mejora que vamos a tener durante el verano, porque es inevitable, porque Brasil va a tener lluvias, serán menos, no serán tan significativas, pero va a tener las lluvias, con lo cual va a aumentar el nivel del río. El tema es si va a llegar a niveles relativamente importantes como para que en su proceso natural, en el próximo mayo, junio, julio del año que viene, no estemos hablando otra vez de este mismo tema sobre la bajante del río Paraná. Difícilmente tenga una solución, porque en los años La Niña o con circulación fría, comúnmente no sobra el agua, entonces recuperar los niveles normales y encima sobrepasarlos, yo lo veo muy difícil en esta próxima campaña. Quizás nos lleve 2 o hasta 3 años recuperar niveles normales o por encima de lo normal del río Paraná. Sí es cierto que va a mejorar, no va a quedar en esta altura durante el verano, va a mejorar. Ahora, que mejore para decir, bueno, ahora sí ya estamos tranquilos, todavía le falta por lo menos 2 años más. Buenísimo, Leo. Tenemos otra pregunta de Juana Capdepont. ¿Cómo se encuentra el dipolo del Océano Índico? ¿Está en fase negativa? ¿Puede influir también en falta de lluvia? Sí, tal cual. Bueno, ese es otro de los aspectos que empezó a cobrar un poco de relevancia, el tema del dipolo del Índico. Es un índice que también es uno de los tantos índices que también gobiernan un poco esta circulación general que yo les decía al comienzo, y sí es cierto que está en fase negativa, y sí es cierto que no contribuye a las precipitaciones sobre nuestra región. No es el más fuerte de los índices que tenemos a nivel regional, regional, en realidad, de los impactos que nos puede generar, pero, como les decía al principio, si tenemos evento La Niña, si tenemos un dipolo negativo, si tenemos un Atlántico frío, si tenemos un anticiclón semipermanente que bloquea los pasos de humedad, bueno, si se combina todo eso, potencia aún más un evento La Niña que quizás puede llegar a ser muy débil, pero en cuanto a impactos es muy fuerte, porque se combinan todos los factores a nivel global para que disminuya la entrada de humedad hacia nuestra región. Así que está muy bien la observación, el dipolo está negativo, eso no contribuye, podría potenciar un poco esta situación de falta de humedad, y además también es un parámetro relativamente estable, con lo cual que pase de negativo a positivo lleva su tiempo, con lo cual para que eso empiece a ser favorable, por lo menos deberían pasar 2 o 3 meses para que se empiece a ver una situación más positiva desde ese punto de vista. Leo, Andrés Salvador pregunta, ¿cómo se comportará el Atlántico? ¿Ayudará un poco? Bueno, ahí estamos poniendo las fichas en el Atlántico. El Atlántico es nuestro caballito de batalla en este tipo de campañas, porque es el que, bueno, decíamos recién, un dipolo negativo, un evento La Niña, por más débil que sea, o incluso neutral frío, por más que esté así, disminuye la humedad. El dipolo negativo, Brasil seco, bueno, ¿hay alguna buena? Bueno, la buena puede venir del lado del Atlántico, porque el Atlántico nos puede proporcionar algo de humedad. Lo malo que tiene el Atlántico es que es errático. El Atlántico, a diferencia del Pacífico o a diferencia del Índico, y más la zona que tiene influencia con nosotros, es muy dinámico. Lo podemos tener cálido, lo podemos tener frío en el transcurso de una semana, con cambios significativos. Entonces, esos cambios tenemos que tratar de que se aproveche una circulación que favorezca que cuando esté cálido traiga un poco de humedad, y cuando esté frío, bueno, no nos va a aportar. Entonces, ahí es muy errático. Lo que tiene de bueno es que en esa situación errática, lo que puede hacer es que durante una semana nos aporte humedad, y ya con eso vamos
tirando, digamos, hasta que vuelva a aportar un poco de humedad. Por eso que las lluvias en este tipo de situaciones, con este contexto que estamos mencionando, son tan erráticas, no solamente en lo espacial, es decir, no solamente que se da un evento por acá y después un evento por allá, sino también en lo temporal. ¿Por qué se da en lo temporal también? Y cuando tenemos un año El Niño, que es mucho más húmedo, que tenemos más, hay una frecuencia que prácticamente tenés lluvias cada 5 o 7 días, tenés un chaparrón, tenés una tormenta. Si no te da la de hoy, te va a pegar dentro de 5 o 6 días, vas a tener otra chance de alguna lluvia, con lo cual es mucho más dinámico y mucho más presente y mucho más frecuente el tema de las lluvias. En cambio, con los eventos La Niña son mucho más espaciados en el tiempo. Entonces, en eso de la situación errática, aparece el Atlántico, y si en el medio te genera alguna lluvia, alguna tormenta, aunque sea aislada, te va dando esos pequeños aportes de humedad que con La Niña no te van llegando casi nunca. Entonces, bueno, ahí es donde aparece, y por eso digo que es el aspecto positivo que podemos llegar a tener en esta campaña, que el Atlántico ayude un poco al ingreso de humedad. Leo, tenemos otra pregunta de Gastón Cariac. ¿Qué perspectivas hay para la campaña de Fina en el sudoeste bonaerense? Bueno, ahora para lo que resta del año, como veníamos hablando, en realidad hay una situación bastante variable. Por un lado, si analizamos el aspecto térmico, esta variabilidad que hemos tenido este año con tantos días fríos y con tanta situación de estas características, no sería malo si hubiese estado acompañado de buena humedad. La humedad ha sido muy errática. Sectores del sudoeste bonaerense estuvieron muy aislados, con lluvias muy puntuales. Hoy tuvieron algo y era casi un festejo las lluvias que se dieron hoy, porque tampoco fueron muy generalizadas y tampoco muy abundantes, como mucho 10, 12 milímetros, no sé qué habrán registrado, pero estuvieron en ese orden. Puede haber algún sector un poquito más, pero más que eso no hubo, con lo cual no hay una recarga de humedad demasiado importante. Hubo buena tendencia con respecto a las temperaturas, pero no tan buena con respecto a las lluvias. Y mirando lo que queda, pensando en lo que resta del año prácticamente, con esta tendencia, si analizamos en particular La Pampa y sudoeste de Buenos Aires, se veía que tanto en octubre no tanto, pero tanto en septiembre como en noviembre, hay un ingreso mayor de humedad en esa zona en particular. Tenemos muy arraigado esto de evento La Niña con seca y evento El Niño con lluvias, pero no es para todos de la misma manera. Incluso sectores de Cuyo, por ejemplo, del noroeste argentino, parte del norte patagónico, muchas veces los eventos La Niña le generan una situación de un poco más de entrada de humedad. No es la situación óptima, pero muchas veces tienen un aumento en la humedad y sobre todo en los meses de primavera, con lo cual puede haber una recarga un poquito más importante, sobre todo en septiembre, no tanto en octubre, pero puede haber algo más, así que no es mala para esa región en particular el tema de lo que resta del año, prácticamente con respecto a las lluvias y las temperaturas. Bueno, Leo, vos sabés que hay muchas preguntas, hay muchas personas preguntando esto. ¿Puede haber heladas tardías? Te digo que es una pregunta constante, han preguntado 4 o 5 personas ya, así que te lo dejo a vos. Muy bien. Gracias por la pregunta, porque sirve para clarificar. No lo mencioné, pero sí es muy importante. Sí, la respuesta concreta es sí. ¿Por qué? Este tipo de años en donde tenemos poca humedad y bueno, lo que estuvimos viendo en este último tiempo, esta variabilidad térmica que se ha presentado fundamentalmente por la falta de humedad, porque siempre recuerden que la humedad es un regulador de la temperatura. Siempre asócienlo a grosso modo con lo que pasa en una zona desértica, con lo que pasa en una zona tropical, en donde tenemos una zona, en las zonas desérticas tenemos gran amplitud térmica, incluso entre el día y la noche. Bueno, sin ser tan exagerados, lo que está mostrando es que cuando no hay humedad, no hay nada que regule la variabilidad térmica. Entonces hay rápidos enfriamientos y rápidos calentamientos también. Por eso es que la temperatura en los años La Niña son tan extremos, valores muy bajos, valores muy altos. Prácticamente no hay término medio. Con los eventos El Niño es más húmedo, entonces la variación que podemos tener en las temperaturas oscila mucho menos, los cambios son mucho más lentos, entonces con los años La Niña somos más vulnerables a tener la posibilidad de alguna helada tardía.
Esto no quiere decir que cuando haya un evento el niño no va a haber heladas tardías, que quede claro. El riesgo, siempre hablamos de riesgo, el riesgo de que nos falte el agua a lo largo de esta campaña, de este tipo de campañas, es más elevado que un año el niño. Cuando hablamos de heladas tardías, este tipo de años es más riesgoso que un año el niño. Entonces, en este tipo de situaciones, sí, la chance de una helada tardía está presente, está latente y hay que tener bastante en cuenta, en consideración, esa postura. Si analizamos lo que puede pasar con heladas tempranas el año que viene y en términos comparativos, es más probable tener una helada tardía que una helada temprana. En términos de comparación, no en términos de riesgo, es más riesgoso una helada tardía, es más probable que sea una helada tardía que se dé una helada temprana el año que viene. Así que eso en términos de comparación, como para tener en cuenta la posibilidad de un evento o el otro. Bueno, Leo, vos sabés que otro tópico muy utilizado acá por todos los espectadores que están preguntando es el tema del granizo. ¿Se va a dar mucho? ¿Cuándo se va a dar? ¿Va a pasar por qué zonas? Contanos. Bueno, claro, yo creo que la situación que ya hemos vivido en estos últimos 2 episodios que se estuvieron dando, uno hoy, el otro el domingo pasado, en las zonas que llovió, porque la gente del NEA debe estar diciendo, ¿qué lluvia está hablando este chico? No, en realidad el tema de las lluvias, ¿dónde llovió? Fueron bastante violentas, se dieron con caída de granizo, se dieron con ráfagas de viento. Entonces uno ya empieza a pensar si esta situación, si ahora en agosto estamos teniendo esto, ¿qué va a pasar entonces en septiembre, octubre, cuando empiecen las tormentas de verdad? Y bueno, en realidad sí, los años que tienen este tipo de características, hay una positiva y una negativa con estas condiciones. Que como se dan de manera tan errática, la atmósfera se carga de mucha energía, entonces cuando se da una precipitación, se da de manera contundente. Comúnmente son tormentas fuertes. Los años La Niña tienen por característica que son eventos más violentos. Esa es la parte negativa. La parte positiva es que comúnmente están reducidos, se dan en sectores muy, muy acotados. Por eso decíamos de la disparidad de la lluvia. Cuando hablábamos de lo errático, hablábamos de eso. Tenés una zona muy acotada en donde tenés una tormenta y en los alrededores casi ni se entera de esa tormenta. Bueno, al que le cayó la lluvia, feliz, pero también es cierto que el temor a que cuando se da un tipo de estas tormentas son en general bastante fuertes, dejan importantes acumulados, pero también vienen acompañadas de caída de granizo y de ráfagas de viento. Eso es la parte negativa. Insisto, en términos de riesgo, si uno lo mira de manera areal, es menor, porque el área que puede caer e impactar el granizo es mucho más chica. Ahora, si uno lo mira pensando en que si me toca la lluvia voy a tener riesgo de granizo, sí, está ahí presente y está latente. Bueno, Leo, muchísimas gracias, la verdad, por la disertación. Te comento que tenemos otro amigo, el siguiente disertante ya está en línea. No sé si Salvador querés saludarnos. Salva, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Leo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos, Salva? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Me dejaste a todos contentos porque el clima los va a tener felices. Tal cual, tal cual, tal cual. Te preparé todo el terreno para que estén con una sonrisa muy ancha. Bueno, muy bien. Ya entonces vamos a comenzar cuando acá el director lo disponga con la parte de economía. Salvador, cuando vos quieras arrancar, podés arrancar. Ok. Bueno, muy bien. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias a La Segunda por habernos convocado y poder estar conversando con ustedes. La idea hoy es hacerlo en forma amena, 30 minutos. Vamos a empezar por un contexto internacional y luego vamos a bajar a todo lo que tiene que ver con la República Argentina. Para aquellos amigos que nos están escuchando desde el agro, para aquellos amigos que nos escuchan de la ciudad, de la industria. Lo primero, el contexto internacional. Todos tenemos que saber que la pandemia paró el mundo durante prácticamente 6 meses, y eso lo que generó es que se entorpezca todo los fletes del mundo. Los fletes retiraron, las compañías retiraron muchos barcos,
y esto generó un encarecimiento del flete a escala global muy importante. Al día de hoy, uno de los mayores problemas que tiene la economía son los fletes marítimos. En segundo lugar, una economía como la norteamericana inyectó muchísimos dólares a los distintos sectores sociales de su país para poder sobrellevar la pandemia sin problemas. ¿Y qué pasa ahora? Bueno, pasa que los ahorros de las familias en Estados Unidos han llegado a nivel récord, que la inflación en Estados Unidos es del 5%, pero ¿eso qué es? Es la inflación medida según los cánones actuales. Si tuviéramos que tomar la metodología de medir los precios como se tomaba en los 80 o en los 90, la inflación en Norteamérica sería del 12% anual. Y la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿qué dijo? No voy a aumentar la tasa para los préstamos entre bancos, pero probablemente, como vemos que la economía está creciendo, como la inflación es amenazante, la Reserva Federal dejará de comprarle bonos a la tesorería americana. ¿Y qué ocurre cuando esto sucede? Lo que sucede es que si la Reserva Federal deja de demandar bonos, la paridad de los bonos puede caer y comienza a subir la tasa de retorno de los bonos de tesorería americano. ¿Y eso en qué afecta a los mercados y en qué afecta a la República Argentina? Bueno, cambia el costo de oportunidad del dinero a escala mundial y eso cambia la preferencia o el apetito de los inversores respecto al activo que quieren tomar. Cuando la tasa sube, la tasa es la reina del mercado y todos, digamos, los ahorros van a la tasa y se olvidan momentáneamente de todos los mercados bursátiles y mercados de materia primas. Es así que en la actualidad, si hoy veríamos una pantalla de los mercados mundiales, veríamos un rojo sangre impresionante en todos los activos, porque está cayendo el petróleo, porque está cayendo el cobre, porque están cayendo la soja, el trigo y maíz. La noticia de hoy es que la soja ya en Chicago vale menos de $500 en las posiciones cortas y casi $420 en las posiciones largas, con lo cual esa idea de un superciclo de materias primas quedó totalmente desterrado. Así que tenemos una amenaza que es la suba de tasa en Estados Unidos y consecuentemente un retroceso en el complejo de materias primas y acciones. En segundo lugar, vamos a China. ¿Qué es lo que está pasando en China? Bueno, en China comenzó un proceso de desaceleración económica. Y ese proceso de desaceleración económica se produce en el marco de no poder sobrellevar la pandemia coronavirus y el hecho de que varios puertos de China, uno fue afectado por un tifón, otro cerró por coronavirus y se está generando una congestión en Shanghái que está complicando toda la cadena de suministro y hace ralentizar la economía mundial. ¿Qué efecto tienen estas dos medidas sobre las monedas? Bueno, como Estados Unidos está por subir la tasa, el dólar se está revaluando. Y como los chinitos están teniendo problemas, están devaluando su moneda. Entonces, si los chinos devalúan su moneda, comprar materia prima les resulta muy caro. Si el dólar se revalúa, las materias primas caen de precio. O sea que todos los caminos conducen a que lo vivido hasta hace 2 meses atrás, que era devaluación del dólar, revaluación del yuan y aumento de las materias primas, este es un escenario totalmente inverso. Revaluación del dólar, devaluación del yuan y caída de materias primas. Esto sin contar los problemas de Afganistán, que van a impactar en Medio Oriente, esto sin contar también los problemas que hay dentro de la OPEP, en donde los conflictos entre los países petroleros llegaron a un punto límite, en donde todos empezaron a bombear petróleo, y básicamente un petróleo que parecía que superaba los $70, hoy está cerrando en $62,50, 63, que son los precios de antes de comenzar esta conferencia. Así que ese contexto internacional luce muy complejo. ¿Qué pasó con el mundo emergente? El mundo emergente se va a recuperar más lento que el mundo desarrollado, porque el mundo emergente no es sujeto de crédito como es sujeto de crédito Estados Unidos, Japón, la Unión Europea o Inglaterra. Entonces, bueno, vamos a tener en este 2021 probablemente una recuperación del PBI, pero en los meses subsiguientes, en los años subsiguientes, 2022, no vemos una recuperación importante para Latinoamérica, creemos que va a crecer no más del 2,5%, porque bueno, hay un problema latente en toda la región que es la falta de inversión. Si uno baja a la República Argentina, ese problema está más que latente, porque desde que asumió Alberto Fernández,
que es el presidente que más mala suerte tuvo en la historia, tuvo una pandemia, tuvo un año de seca, es probable que tenga otro año niña, se le estaba haciendo el Paraná y le sacaron la foto en el cumpleaños de la señora, con lo cual prácticamente este hombre tiene una mala suerte terrible y básicamente está débil políticamente y económicamente no ha podido pegar una. Ahora, desde que vino la pandemia, para explicarlo en forma muy fácil y muy sencilla y poder estar dentro de los tiempos establecidos, el problema de Argentina hoy es el siguiente. Por un lado está la tesorería, ¿sí? O sea, el gobierno tiene una tesorería, como usted en su empresa tiene una tesorería. Esa tesorería, que es la que cobra todos los impuestos y paga todos los gastos, tiene un déficit. Ese déficit es el equivalente en dólares, o sea, en pesos, pero el equivalente del dólar, para hacérselo más fácil a usted, señora, señor, que no está escuchando, 17.000 millones de dólares. Ese es el déficit anual. Claro, usted se preguntará, Salvador, ¿y cómo financiamos eso? Bueno, le comento, no tenemos crédito internacional, nadie nos presta un peso porque no nos tienen confianza. Los organismos financieros internacionales no solo que no nos prestan, sino que estamos esperando tratar de refinanciar con el Fondo Monetario Internacional, que estamos estirando un poquito la soga. Así que lo único que nos queda es tomar algo de crédito del mercado interno y pedirle plata al Banco Central República Argentina. Entonces, aquí está la tesorería, acá está el Banco Central República Argentina. Entonces, la tesorería le pide al Banco Central. ¿El Banco Central tiene dinero ahorrado? No, tiene un sope. ¿Y qué hace el Banco Central República Argentina para financiar ese enorme déficit fiscal? Emite pesos, o sea, agarra papel, lo pinta, pasa por la máquina, lo imprime y se lo da a la tesorería. ¿Qué hace la tesorería con ese dinero? Bueno, el 90% del gasto público es gasto social. Un gasto social enorme que tiene la República Argentina, pero que al no tener Argentina un plan económico se da una triste paradoja. La triste paradoja que nosotros tenemos es la siguiente. El 5%, por ejemplo, la asignación universal por hijo, nosotros tenemos que se le paga 5.000 pesos a cada hijo. 5.000 pesos a cada hijo no es nada para el que lo recibe. No son 9 kilos de carne, no son 8 docenas de facturas. Pero básicamente para el empresario que tiene que pagar impuestos es muchísima plata. Si uno toma, por ejemplo, una jubilación, el promedio son 30.000 pesos. Entonces, digamos, el jubilado ese dinero no le alcanza. Pero bueno, lo que tenemos que tener muy en claro es que al jubilado no le alcanza, pero al empresario pagar todos los impuestos para poder financiarlo, realmente digamos, es mucho dinero. Con lo cual, lo que estamos observando en la economía es una economía en donde el que paga impuestos, digamos, ve que tiene una gran presión tributaria, el que recibe una ayuda social no le alcanza para nada, y estamos todos descontentos en este escenario. ¿Por qué? Porque esas ayudas sociales no son pocas. El Estado emite algo así como 20 millones de cheques por mes, y esos 20 millones de cheques por mes son casi la mitad de la población argentina, y esa mitad de la población argentina con poco poder de compra no dinamiza el mercado de consumo. Pero nosotros estábamos con que el Banco Central emitía pesos y le financiaba el déficit a la tesorería. Ahora, cuando ese dinero llega al mercado, bueno, no se puede. El dinero es como el combustible en un incendio. Si usted tiene inflación y emite y lo deja en el mercado, y eso prende más fuego y la inflación se hace mucho más elevada. Entonces, ¿qué hay que tratar de hacer? Hay que sacar ese dinero del mercado. Y usted me dice, ¿qué hay que sacar del mercado? El mismo papel pintado que imprimió el Banco Central, correcto, que sacarlo del mercado. ¿Y cómo lo sacamos? Bueno, bien, muy sencillo. El Banco Central, el mismo Banco Central que imprime, digamos, los billetes, emite una letra y se la da a los bancos y saca pesos del mercado. Entonces, mire qué fácil, ¿no? Emite por un lado y luego lo saca por el otro. El único problema es que por sacarlo del mercado paga el 38% anual. Claro, usted me dirá, ¿y cuánto es ese stock de deuda que tiene el Banco Central? Bueno, ¿cómo se lo digo o no se lo digo? Bueno, se lo digo. 40.000 millones de dólares. ¿Y cuánto pagamos de interés por esa enorme deuda que tiene el Banco Central? Que es casi lo mismo que la cantidad de reservas. Bueno, los intereses que pagamos son 12.000 millones de dólares. El equivalente, ¿no? Entonces, si uno toma el déficit de tesorería, 17.000 millones de dólares, más los intereses
de la deuda del central, que son 12.000 millones de dólares. El déficit total de Argentina son 29.000 millones de dólares. ¿Estamos fundidos? No, no estamos fundidos, estamos refundidos. O sea, 29.000 millones de dólares de déficit, no hay forma de que la Argentina no baje de una inflación del 50% y una tasa de devaluación del 50%. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tienen las empresas? Las empresas tienen tres grandes problemas. Primero, convivir con un escenario de inflación del 50%. Hecho que ocurre desde el año 2018, porque en el 2018 la inflación fue del 48%, en el 2019 fue del 54%, 2020 fue del 36%, año de pandemia, estuvimos más de medio año cerrados, y este año que se vuelve a abrir vamos a rondar el 50%, con lo cual casi que es normal que el año que viene tengamos el 50% de inflación. ¿Cuál es el segundo gran problema que tiene la Argentina? Bueno, que los balances se ajustan parcialmente por la inflación, solamente una sexta parte. Entonces, las empresas producen a costo histórico y venden a valor presente. ¿Qué significa eso? Que pagan un impuesto a la ganancia monumental. Entonces, ¿y cuál es el tercer gran problema de las empresas? Que tienen tipos de cambios múltiples. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Es que en la Argentina se paga impuesto a la ganancia de cantidades industriales. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Nosotros recomendamos a las empresas que traten de tener la menor cantidad de liquidez posible en sus saldos en cuenta corriente, que esos saldos en cuenta corriente, digamos, traten de, digamos, llevárselo, distribuir dividendos dentro de la empresa. Si tienen mucho dinero en cuenta corriente y no saben qué hacer, sáquenlo y pónganlo en cabeza de los accionistas. ¿Y por qué lo sacamos de la empresa? Porque si lo dejamos dentro de la empresa vamos a perder poder adquisitivo a un ritmo de 1% por semana. Si lo ponemos en cabeza de los accionistas, de esa forma podemos comprar dólares en cabeza de persona humana y en la medida que transcurra el tiempo el aumento del dólar no genera pago de impuestos a las ganancias. Cosa que dentro de la empresa, si nos quedamos con, por ejemplo, si usted es una empresa agropecuaria y se queda con soja, es probable que pague mucho de impuesto a la ganancia. Entonces, antes de quedarse con mercadería, trata de vender la mercadería, distribuya los dividendos y pónganlo en cabeza de persona física. Ahora usted me dirá, Salvador, si yo hago eso, ¿cómo funciona mi empresa? Bueno, es un buen momento para tomar crédito, porque este plan, si tiene algo de bueno, es que permanentemente digamos, saca planes con tasas de interés realmente muy, pero muy económicas. Ayer hablábamos de Banco Macro, tasa de descuento de cheque 20%, hablábamos de Banco Nación con créditos para cerdo y para pollos del 30% anual, crédito para inversión productiva, todo tipo de empresas, 35% anual, a 12, 24, hasta 60 meses si va con una garantía hipotecaria o con una buena fianza. Entonces uno ve qué crédito hay en el mercado. Podemos tener cambio de cheque a través de sociedad de garantía recíproca, o sea, tenemos un abanico de posibilidades de endeudarnos, que es muy importante. Entonces, empezar a trabajar en la empresa con dinero de tercero. ¿Por qué trabajar con dinero de tercero? Porque con una inflación de 50% es más conveniente trabajar con dinero de tercero que trabajar con dinero propio. Ahora usted me dirá, Salvador, yo consigo crédito en el banco al 40% anual y me parece una tasa elevada. El 40% anual luce elevado, pero no es tan elevado. Y le voy a explicar por qué. Porque cuando usted saca un crédito en una empresa, al 40% anual, cuando tiene que pagar los intereses dentro del balance van dentro del estado de resultados, donde usted tiene venta, menos costo, menos gasto, y luego tiene ingresos y egresos financieros. O sea que cuando usted paga los intereses reducen la ganancia de la empresa. Y si los intereses reducen la ganancia de la empresa, lo más probable es que usted pague menos ganancias. Entonces, cuando usted saca un crédito a una tasa del 40% anual, 35% está desgravado por ganancias. Entonces usted no paga una tasa del 40% anual, usted paga una tasa del 26% anual efectiva o desgravada de impuesto a las ganancias. Con lo cual, si la inflación va a ser del 50% y yo saco un crédito que voy a pagar el 26%, voy a tener una ganancia del 24%. Y si usted me dice, ¿y con ese dinero qué hago? Con ese dinero tiene que hacer planificación fiscal. Por ejemplo, tratar de comprar insumos, si usted está en el agro,
o tratar de comprar mercadería, o tratar de comprar activos que le permitan el día de mañana pagar menos impuestos a las ganancias. Por ejemplo, un hecho paradigmático de mercado, cuando uno compra las revistas de autos, digamos, a mí me gustan mucho las revistas de autos, me gustan mucho los autos, las camionetas, uno se llama la atención de que la camioneta sea el auto más vendido en la República Argentina. ¿Y por qué sucede eso? Porque si yo compro una camioneta a nombre de la sociedad, la puedo desgravar de impuesto a las ganancias. ¿Qué quiere decir? Que le puedo hacer una amortización, que digamos, yo compro una camioneta hoy que puede valer 6 millones de pesos, por ejemplo, va a amortizar 1.200.000 por año, 1.200.000 por año, si yo le puedo descontar, lo mando a pérdida, me voy a ahorrar el 35% de ganancia. Entonces yo me estoy a ahorrar casi 420.000 pesos al año de pagar impuestos a las ganancias. O sea, esa camioneta, el Estado me termina financiando 420.000 pesos. Si yo la compro con crédito, también voy a desgravar la tasa de interés y también voy a desgravar, por ejemplo, digamos, el service, también voy a desgravar, por ejemplo, ¿qué? A ver, ¿qué? A ver, usted que está en su casa. El seguro, mi querido amigo, porque lo va a asegurar en la segunda contra todo riesgo y el 35% se lo va a pagar el Estado. Así que se me compra la camioneta, le pone el seguro, digamos, de la segunda, el mejor de todo, el más caro que tenga, porque lo va a desgravar el 35%. Entonces, ¿para qué vamos a correr riesgo? Tengamos el mejor seguro, el más caro, el de mayor calidad, el de mayor asistencia, y de esa forma digamos, tenemos un vehículo al servicio de nuestra empresa con amplias desgravación impositiva. Lo mismo si usted tiene que comprar otro tipo de rodado o si tiene que hacer otro tipo de seguro. Si usted se dedica a la actividad agropecuaria, tiene que pensar que cuando hace el seguro de riesgo digamos, en la segunda, también eso se puede desgravar impositivamente. Con lo cual, digamos, es una forma, todo lo que la segunda le dice a usted de digamos, evitar riesgo, también tiene un beneficio fiscal realmente muy, pero muy importante. Pero volviendo sobre nuestra conferencia, en términos, que esto es parte de la conferencia, es parte de la vida, es parte de la economía y es parte del ahorro empresario, lo que nosotros vemos es que nosotros vamos a ir a un escenario de 50% de inflación y 50% de devaluación. En este momento, la estrategia del gobierno es atrasar el tipo de cambio oficial. Entonces está atrasando el tipo de cambio oficial y todos los meses devalúa el 1%. ¿Por qué? Porque si el gobierno atrasa el tipo de cambio oficial y el gobierno atrasa las tarifas, ¿qué es lo que va a suceder? Probablemente en los próximos meses empecemos a ver un poquito menos de inflación. Por ejemplo, ayer salió la inflación mayorista y ya vimos que los productos importados aumentaron el 1% y las tarifas eléctricas aumentó el 1,6% y el índice dio 2,2%. Entonces, estratégicamente atrasan el tipo de cambio. Este año, durante todo el año, la inflación le ganó a la devaluación. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Estamos teniendo un retroceso, estamos teniendo un atraso cambiario realmente muy fuerte. Y mucha gente me pregunta, dice, ¿van a devaluar el dólar oficial después de las PASO? No. La idea es llegar hasta después de diciembre con un dólar oficial bajo. ¿Por qué? Porque tenemos las PASO, porque tenemos la elección legislativa y porque después de eso tenemos un diciembre en donde el mes de diciembre es un mes socialmente complicado. Entonces, como es un mes socialmente complicado, muy probablemente el gobierno aproveche para hacer el restyling del plan económico, seguimos con la onda auto, restyling del plan económico en enero, febrero, justo cuando estemos en la puerta de un probable acuerdo, nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto que para enero, febrero vamos a estar seguramente con un nuevo gabinete, porque Alberto Fernández va a terminar la primera parte de su gobierno el 10 de diciembre del 2021, y por los problemas que observamos en la coalición gobernante, creemos que va a haber un amplio cambio de gabinete, en donde seguramente Cristina va a tallar para poner nuevos actores, nuevos jugadores que
realmente le den otra dinámica, ojalá le den otra dinámica a este gobierno. También tenemos las elecciones mediante, elecciones en donde por lo que es de orden público, por la foto, por los videos que se han visto y por las encuestas que estamos viendo un oficialismo que está retrocediendo. Igualmente creo que hay que ser optimistas. Hace un año atrás todo el mundo pensaba que el oficialismo iba a tener mayoría en diputados y senadores. Tal como está la situación de hoy, no vemos la posibilidad de que el oficialismo tenga mayoría en diputados, y creo que van a perder algunos senadores, lo cual le van a restar un poquito de poder, y esto es bueno, tener competitividad, tener competencia entre partidos políticos, y tener el reparto del poder en forma un poco más equilibrada. Creo que eso le va a llevar más tranquilidad a los actores, agentes económicos, y probablemente haya un poquito más de descompresión en la actividad económica de cara a lo que viene para 2022 y 2023. En lo que hace al dólar blue, nosotros vemos un dólar que se va a seguir devaluando, porque bueno, la gente que busca resguardo de valor y no puede comprar una casa, no puede comprar un activo estratégico, compra el dólar, el dólar blue, el dólar MEP, como una forma de un ribotril ante tanta incertidumbre o ante tanto estrés financiero. Ahora, si usted me pregunta a mí, Salvador, yo tengo dólares guardados, y esos dólares guardados me interesaría hacer algo, yo le digo que, mire, el dólar se devaluó 1000% desde el año 2017 a la fecha. Uno estaba horrorizado cuando salimos del 1 a 1, y el dólar fue de 1 a 4 y después bajó a 3. En el año 2017 valía 17 pesos, hoy está en 187, o sea que se devaluó 11 veces. No hubo una inflación de ese tenor entre 2017 y hoy, con lo cual yo le diría que si usted está para el largo plazo y le ofrecen comprar su terreno, una casa, un departamento, un campo, hoy los campos lo están vendiendo a 2 o 3 años vista, o sea, pone una luz y el resto, digamos, lo puede ir pagando en 2 o 3 años, me parece que hacerse de activos es una muy buena inversión. Claro, usted me dice, Salvador, yo hoy en medio de las elecciones me da un poquito de miedo, ¿vio? Cuando está barato le da miedo. Cuando está seguro le parece caro. Estas son las cosas que tiene la vida. Uno tiene que tratar de tener una política anticíclica. Dice, bueno, mirá, yo ante este escenario le pongo el pecho a la bala. Si este campo antes valía $12.000 y hoy me lo ofrecen en 9 y lo voy a pagar en 3 años, es un negocio. Si este departamento valía $200.000 y lo puedo comprar por 95, la verdad que es un buen momento. Pero bueno, para eso hay que tratar de mirar menos televisión, que son los consejos que damos nosotros, mirar más Netflix, tratar de mirar los precios de los últimos tiempos y ver para dónde vamos. Voy a hablar un poquito del tema campo, porque tengo que hablar del tema flete. Lamentablemente la bajante del río Paraná nos va a generar un problema con los fletes tremendo, pero eso no significa que te genera un problema con los fletes para la exportación. También genera un problema por el flete para la importación. Todos los formulados para el campo que vienen desde China están viniendo por flete, por barcos, y esto puede generar un aumento en los insumos. Así que si usted tiene que comprar, tiene dinero excedente, yo no tendría producto final, sí tendría insumos. Les cuento otra cosa simpática. Vio que le dije que en China había problemas. Bueno, ¿sabe cuál es el mayor problema hoy de lo que se está hablando en el mundo comercial? Que tenemos el merchandising navideño está en el agua. O sea, es probable que toda esta corte en la cadena de suministro demore la llegada del merchandising navideño. Digo porque si hay alguna empresa que nos está escuchando y se dedica a merchandising navideño, este año va a vender como nunca, porque probablemente lo que tiene que venir de importado no venga. Ahora, esto que le estoy diciendo, lo digo para todos. Si usted se dedica a vender cubiertas, trate de comprar mucha cubierta, y la usa con intensidad, trate de tener un juego guardado, porque vamos a tener problemas con la importación, ya sea porque Argentina va a exportar menos, ya sea porque vamos a tener problemas con el Paraná para salir, ya sea porque no hay tantos barcos para venir, y ya sea porque no hay container en el mundo. Entonces este es un problema estructural que si usted lo puede evitar haciendo stock, de algunos artículos, trate de hacerlo, trate de hacer stock de artículos que no tengan cotización pública, porque si tienen cotización pública va a pagar mucho de ganancia. Pero eso tiene que ver con la estrategia de la empresa.
Nosotros a todo el mundo le decimos que haga escudo fiscal. Para aquellos que no saben lo que es escudo fiscal, lo inventó Miller y Modigliani en el año 1961, y eso significa es tratar de tomar créditos que te hagan pagar menos ganancias, te dé más flujo y a vos te permita rotar más la mercadería. Porque justamente cuando hay escenario de alta inflación, los negocios tienen que ser más cortos y tienen que rotar más permanentemente. Así que yo, como me voy a ceñir a la media hora que me han dicho, me quedan exactamente 4 minutos, así que voy a pasar rápidamente a las conclusiones. Vamos a empezar por las conclusiones por el mundo, un mundo que realmente va a estar difícil, que vamos a tener probablemente una suba de la tasa en Estados Unidos, que va a haber más inflación mundial, y que probablemente eso termine afectando al complejo de materias primas. Ahora, no se ate los rulos ni se ponga mal. No se ponga mal, ¿por qué le digo esto? Porque si hay inflación, nuestra enorme deuda que tenemos se va a licuar, así que eso es muy bueno para Argentina. Hoy Argentina la mayoría de la deuda la tiene colocada a tasa fija. La deuda con el Fondo Monetario Internacional está al 4% anual, y en octubre vamos a tener un beneficio de pagar el 1% anual, así que yo creo que esto, más que ponernos mal, nos tiene que poner bien, porque nos puede sanear la economía. Respecto al país, ¿qué tiene que hacer para salir adelante? Bueno, vamos a necesitar tener un buen crédito. Que hoy este gobierno, por falta de confianza, no lo puede tener, y necesitamos como país tener un plan de negocios que posibilite poner la Argentina en marcha, y que, digamos, este plan de negocios siente en la mesa a todos los actores sociales para que cada uno de ellos tenga un beneficio fiscal y aporte algo al país. El campo que aporte los dólares, la industria que aporte, digamos, la innovación, para una industria que sea más potente y pueda ser tomadora de mano de obra, porque sabemos que el campo es el generador de dólares, la industria es la que nos va a generar un poco más de mano de obra, pero lo que tenemos que movilizar es la economía urbana, la economía digamos, del comercio minorista y mayorista, que es lo que más genera mano de obra en la Argentina, y fundamentalmente servicios, en especial turismo. Saben que tanto hoteleros como restaurantes está pasando un mal momento, y eso es necesario que lo llevemos adelante. También necesitamos un plan para poblar la Argentina, porque la Argentina está muy concentrada en el AMBA, que vendría a ser Capital Federal y el conurbano. Ahí viven 17,5 millones de personas. No podemos seguir digamos, con una concentración de población tan grande allí y el resto de la Argentina vacía. ¿Cómo hacemos para descentralizar? Tendremos que dar beneficios fiscales a las empresas que se están en el interior, y que tratar de llevar trabajadores de la zona del AMBA hacia la zona del interior. Para eso se requiere un trabajo muy eficiente del Estado. Nosotros hoy vemos el gobierno que se ha conurbanizado, vemos muchos ministros que tienen que ver con el conurbano, y no ministros que respondan a los gobernadores del interior, o que tengan una visión de los problemas del interior. Fíjense lo que estamos hablando del Paraná, y prácticamente no hay ninguna noticia de ello en los canales de Capital Federal, salvo que aparezcamos los del interior planteándolo. Hoy tenemos una locura, digamos, hay diferencia de precio, por ejemplo en el maíz tiene una diferencia de precio de $30 entre Bahía Blanca y Rosario, justamente porque en Bahía, el puerto de Rosario, el Paraná, se está vaciando, y el de Bahía Blanca, Necochea, son puertos de aguas profundas. Mi sensación, yo soy muy optimista con Argentina, creemos que estamos muy cerca de una recuperación. Si uno mira el proceso 1998-2002, fueron 5 años en donde la economía decreció, tuvimos una gran devaluación, y a partir de ahí fue un punto bisagra en la historia, y crecimos desde el año 2003 hasta el año 2011, y hoy estamos viviendo un proceso bastante parecido. Esta recesión empezó en el año 2018, vamos a cumplir los 5 años en el 2022, con lo cual yo creo que estamos muy cerca de encontrar un piso de caída de actividad económica. Si uno mira el proceso 1998-2002, tenemos una caída de PBI de 18%, si mira el proceso actual, el PBI cayó el 14,5%, en aquella época se devaluó 4 veces la moneda, aquí se estaba devaluando 11 veces la moneda,
Yo sigo siendo muy optimista en tratar de aquellos que tienen ahorro capturar activos en Argentina. No veo la posibilidad de que alguien que migre en los próximos 5 o 10 años esté mejor en el exterior que en la Argentina. Estados Unidos tiene profundos problemas económicos a resolver porque está muchísimo más endeudado que la Argentina, y realmente veo que hoy estamos viendo un oasis donde hay un desierto, y me parece que Argentina, con su potencialidad de recursos naturales, con una moneda que ya está muy devaluada y con la posibilidad de que a partir de 2023 tengamos un gobierno con más razonabilidad política y económica, tenemos más posibilidades de rebotar y crecer. Yo lo dejo acá, cumplo exactamente con los 30 minutos y me someto a aclarar algunas cosas que probablemente no me haya expresado bien, haya generado dudas, y creo que lo más lindo va a estar en las preguntas. Bueno, Salva, muchísimas gracias y como vos bien decís, hay varias preguntas, así qué que las voy a lindo. estar leyendo. La primera es de César Petinari. ¿Vendemos la soja y compramos dólares? ¿Compramos criptomonedas? ¿Qué es lo que más conviene? Bueno, yo le diría a mi amigo Fernando que no compre criptomoneda porque él no está acostumbrado a la criptomoneda. La criptomoneda es un activo intangible que no se ve, que no se toca, que tiene muchos problemas, que tiene que comprarlo y tiene que saber guardar la palabra clave, porque si pierde la palabra clave no la recupera nunca más, que digamos, cuando compre la criptomoneda no la puede dejar en la computadora porque se la pueden robar, tiene que ponerla en una wallet, en una billetera, que la criptomoneda cuando la compre va a tener que pagar impuestos a las ganancias por el mayor valor, con lo cual si tiene mucha suba va a tener que pagar impuestos a las ganancias, con lo cual es de una complejidad que necesitaríamos toda una charla para explicársela. En cuanto a la soja, generalmente las empresas hay una empresa agropecuaria, una SRL, y está comandada por el socio gerente. Lo que nosotros recomendamos es que venda la soja, esos pesos los distribuya a utilidades, lo ponga en cabeza de persona física, y cuando esos pesos llegan a cabeza de persona física, con esos pesos compre dólares, digamos, porque cuando compre los dólares, en la medida que el dólar aumente todo lo que aumente, por ese mayor valor del dólar no va a pagar impuestos a las ganancias. Entonces, lo que yo le estoy diciendo es que la soja en cabeza de persona jurídica, cada vez que suba, tiene que compartir el 35% de ganancia con el Estado. Y si la vende y se pone dólares en cabeza de persona física, por el mayor valor no comparte el 35% de ganancia con el Estado. Entonces me parece que le conviene más vender la soja que mantenerla. Pero bueno, el uso y costumbre hace que muchos en el campo crean que están haciendo bien guardando la soja. Y guardando la soja lo que están haciendo es dándole más recursos a futuro al gobierno. Y yo lo que propongo es, tratemos de darle más plata a nuestra familia y no tanto al gobierno, porque nos cuesta tanto ganarla que pagar tanto impuesto a veces nos puede generar un traspié en la empresa. Así que a mí me pagan para que, digamos, cuide el patrimonio de la empresa. Bueno, Salva, tenemos otra pregunta de José Garbarino. ¿Qué puede pasar con el bono al 30 si el oficialismo pierde las elecciones? Si el oficialismo pierde o gana, no va a pasar nada. Vos sabés que, Fernando, yo estuve dando conferencias por el interior, por supuesto por Zoom, porque vamos a empezar la semana que viene, digamos, con la gira. Gracias a Dios volvemos a estar en la presencialidad. Mirá, no va a pasar nada porque el gobierno gane o pierda, no hay un cambio de presidente. Hay mucha gente que hace un parangón. 2019, 2021. Y no es así. En el 2019 cambió la presidencia, cambió quien mandaba. Hoy no hay un cambio de Congreso, pero digamos, no va a pasar absolutamente nada. Para mí el L30 en los valores actuales está regalado. Ahora, bueno, usted me dice, ¿compraría L30? Mire, yo tengo de hace tiempo L30, porque compré cuando estaba Macri, creía en el país, aposté, y mire, compré casi a 100 y está a 35. Y mire, todavía me río, mire la carita. Cuando pueda voy a comprar un poquito más para poder promediar, pero yo creo que no va a pasar nada con los títulos. Es más, yo creo que si gana la oposición y hay un halo de esperanza de que este gobierno
no tenga suerte en las elecciones presidenciales del 2023, creemos que los bonos, las acciones van a empezar a subir. Hernán Candelero pregunta, ¿el mercado de granos estaría definitivamente entrando en un ciclo de precios bajos? No. Yo creo que ahí hay un estado de confusión general. Porque, digamos, la gente está acostumbrada a medir el precio de los granos nominalmente. Entonces, a ver, ¿cuánto estaba en el año 2012 la soja? $600. Entonces viene alguien ahora y dice, hace 2 meses atrás, la soja en $600 está en récord. No, usted tiene que hacer el valor real de la soja. Entonces, tomemos el valor de Chicago en el 2013. ¿Cuánto estaba? $600. Bueno, ¿dónde cotizaban esos $600 en Chicago? Bueno, perfecto. Entonces, vamos a actualizarlo por el índice de precio consumidor de Estados Unidos, hasta el día de hoy. Entonces, ¿cuánto fue el máximo de la soja del año 2013? 600 por 1.20, que fue la inflación del 2013 hasta hoy. Bueno, ahí está, $720. Bueno, entonces en términos reales, el último máximo que tuvo la soja fue $720. ¿Cuánto está estuvo la soja hace 2 meses atrás? $600. La soja tiene una tendencia bajista de largo plazo. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vale la materia prima? El valor de la materia prima conceptualmente es igual al costo de producción. Si usted todos los años tiene más tecnología para producir y cada vez tiene más escala y eso destruye costo, el precio de la materia prima va a bajar en todos los órdenes de la vida, hasta el petróleo, porque si toda la gente empieza a hacer auto eléctrico, el petróleo no va a subir, va a bajar. En todo caso, digamos, subirá un poco más el cobre, subirá el litio, que es la forma en que se hacen los autos, digamos, van a consumir energía los autos, pero digamos, el petróleo va a bajar. Si baja el petróleo, van a bajar los biocombustibles y, oh casualidad, el maíz y la soja son biocombustibles. Ahora, como yo tampoco como vidrio y miro con un ojo el USDA y con otro ojo miro la cuestión financiera y geopolítica, este ojo que mira el USDA me dice, ojo, que la oferta y demanda es escasa. Y este ojo que me dice, ojo, que el avance tecnológico es muy grande. Entonces yo creo que vamos a tener 2 o 3 añitos en donde los precios van a estar firmes. O sea, hoy la soja llegó a 4.80, no te pongas a llorar si no vendiste, tenías que haberle hecho caso a Salvador, vender más arriba, pero bueno, no importa, está bien, cada uno dueño de hacer lo que quiere. Digamos, yo no creo que la soja vuelva a los niveles de 400, $420. Creo que los precios van a ser buenos, pero no récord. O sea, no vamos a volver a 600. El maíz no va a volver a 300, pero tampoco va a volver a 140. Entonces, ni tan lejos que te hieles, ni tan cerca que te quemes. Vamos a estar en precios buenos, y lo que yo me tengo que empezar a poner la cabeza es en el funcionamiento de la empresa. ¿Qué significa el funcionamiento de la empresa? Tengo que ser más empresario, tengo que apostar a la productividad. Cuando yo le estoy diciendo a usted, señora, señor, venda, estamos hablando de comercialización. Cuando le digo ahorre, porque compre dólares, estoy hablando de lo financiero. Cuando le digo saque un crédito, le estoy hablando de lo financiero. Cuando le digo compre bienes de capital, estoy hablando de lo productivo. Y cuando le digo que con eso se va a ahorrar impuestos, le estoy hablando de lo impositivo. Que el cuarteto es producción, comercialización, financiero e impositivo. Así son los negocios. Bueno, Salva, hay muchísimas preguntas, sí, pero voy a ir por la última, ¿sí? Con un dinero sobrante, ¿qué conviene hacer? ¿Cómo estamos saliendo? ¿Estamos saliendo bien? ¿Alguien dice que estamos bien, que estamos mal? ¿Cómo está la gente? Porque esto de hacer esto, digamos, sin que yo vea a la gente, yo no veo si la gente está contenta, está bien, está mal, está animada, no está animada. ¿Alguien dice algo, digamos, ahí en el chat? ¿Alguien manifiesta algo? Mira, la palabra que resulta todo el tiempo que está dando vuelta es perfecto, estoy feliz, 10 puntos, así que imagínate, hay más de 500 personas a las casi 8:30 de la noche de un jueves, así que imagínate, Salvador, ¿están todos escuchando? Perfecto, un gran saludo a los 500 y muchísimas gracias nuevamente a la gente de La Segunda. Lo primero siempre sos vos y lo primero siempre la gente. Un gran saludo a las 500 personas que están allí. Bueno, entonces, Salva, paso con la última pregunta. Y todos preguntan, más que nada, con un dinero sobrante, ¿qué conviene hacer? ¿Comprar dólares, hacer un plazo fijo, invertir o comprar acciones de alguna empresa? Contanos. Mira, el tema es el siguiente. Cuando alguien viene a la oficina, nosotros lo que le hacemos es 2 preguntas. Sin futuro no hay presente. ¿A dónde quiere ir? Porque eso lo sabe la gente. Lo que la gente tiene que entender es que nosotros, los asesores, los analistas de negocios, somos un instrumento para que ellos cumplan sus sueños. Entonces, cuando viene, lo primero que le decimos a la gente,
sin futuro no hay presente. Dígame a dónde quiere ir y yo voy a tratar de acompañarlo. Lo segundo, yo le voy a dar a la gente hoy cuál es la mejor inversión para ella. Oh, mirá, qué contento se van a poner. La mejor inversión para usted, señora y señor, es la que la deja dormir tranquilo. Entonces, lo que tenemos que charlar usted y yo es que lo deja dormir tranquilo, porque a ver, yo le voy a decir hoy, miren, tengo una aposta con una acción, mañana la acción no sube, baja, a usted le agarra un infarto, tiembla, estrés, no duerme, transpira, está destrozado. ¿Cuál es el ribotril de las inversiones? El ribotril de las inversiones son dos. Uno es el dólar, porque siempre que te sobra un manguito, compra un dólar, 100, 200, 300, 500, y vos como que dormís feliz. ¿Viste como decía Moldaki, que él llegaba a la casa, tocaba la media, había plata, el tipo ya era feliz? Y lo segundo es la escritura. Entonces, a ver, para nosotros que somos una mezcla de piamonteses, la mayoría, yo no soy piamontés, soy siciliano, pero todos venimos cortados en el mismo lugar, digamos, tenemos la colonia española, la colonia vasca, digamos, los gallegos, los italianos. Nos gusta la escritura, nos gusta, digamos, tocar la inversión, poder verla. Así que yo siempre le digo a la gente, hoy el valor de los activos en Argentina está a niveles extremadamente bajos. Para aquellos que son más sofisticados y quieran esperar en el tiempo, no está mal comprar algunas acciones, porque las acciones hoy en Argentina valen el 15% de lo que valían en el año 2018. Los bonos argentinos valen el 35% de lo que valían en el 2018. Entonces, en la Argentina hubo una destrucción de precios monumental. Las propiedades, digamos, valen mucho menos que en el año 2018. Y hay mucha gente que no compra porque dice, ¿no será que bajen un poquito más? Pero a ver, el día que las propiedades se muevan un poquito, va a ir mucha gente a cerrar precio. Entonces, yo lo que le diría es que según sus sueños, según lo que usted duerma tranquilo, según lo que usted ambicione, digamos, hay gente que ambiciona comprarse un campo, y puede, hay gente que ambiciona hacer crecer el galpón de su fábrica, hay gente que quiere comprarle un departamento a un hijo, hay gente que se quiere comprar un fin de semana, hay gente que puede comprarse un auto, una moto, porque después de todo lo que vivimos encerrado, quiere tener una moto, quiere tener una lancha. Cualquier activo de eso, digamos, ya sea para el ocio o para el resguardo de valor, es un gran momento. Y cualquier activo que compre, no deje de asegurarlo en esta compañía. Bueno, Salva, cuando vos leíste la palabra la ausencia, estalló el chat. Entraron 100 mensajes de golpe y la verdad que hubo, entre tantas felicitaciones y saludos para vos, hubo una pregunta que va a ser la última antes de que le dé la pie a Carlos. ¿Quién gana el Clásico el domingo? Eso preguntaron varios. ¿Quién gana el Clásico el domingo? Mira, vamos a hacer las cosas, vamos a hacerla bien. Nosotros vamos de punto. En verdad, digamos, si uno hace un análisis serio, tendría que ganar Newell's 4-0, porque Central viene perdiendo 7 partidos. Así que, digamos, nosotros vamos de punto. En los últimos clásicos que nosotros jugamos, siempre fuimos mal y terminamos bien. Así que yo te diría que cuidado, porque, digamos, sería muy doloroso para Newell's perder de local. Pero a ver, toda la responsabilidad la tienen ellos. O sea, no hay duda que tiene que ganar Newell's. Ahora, si ganamos nosotros, lo vamos a festejar. Te tiré toda la responsabilidad a vos. O sea, el domingo cuando te sientes a ver el clásico va a decir, tenemos que ganar. O sea que ya, si Newell's empata, es como una derrota para ellos. Y para nosotros vamos a estar felices. El árbitro no puede jugar en contra. Viste que últimamente nos cobraron un VAR por un piecito, digamos, nos anularon otro gol por un empuje. Pero bueno, ojalá, digamos, pueda volver el público a las canchas, ojalá pueda volver el público de visitantes. Qué tema el tema del fútbol, ¿eh? Yo cuando era chico iba a la cancha de Newell's a ver el clásico, iba a la Popu del Palomar. Digo, ¿cómo hemos evolucionado como sociedad que hoy no podemos, gente de la ciudad, gente que nos conocemos, que vamos a la cancha y nos saludamos en la calle, digamos, no podemos ver un clásico local visitante? Digamos, ¿qué avance sería para esta sociedad con tanto retroceso que tenemos de poder ir a la cancha, digamos, el visitante? Creo que tenemos los argentinos que empezar a ponernos metas bien chiquitas, cumplirlas, y creo que así vamos a volver a ser una gran nación. Bueno, Salva, muchísimas gracias y Carlos, te cedemos la palabra.
¿Lo puedo saludar a Carlos? Carlos, ¿cómo estás? Pero sí, Salvador, muy bien, y me quiero sumar a tus palabras con respecto al clásico. Yo lo veo del lado leproso, y como vos decís, tenemos la obligación de ganar. Bueno, pero lo más lindo sería que podamos ir las dos hinchadas. Muchas veces fui a la cancha de Central a ver los clásicos, íbamos sin problema, y la verdad que es lo que más extraño, ¿no? Que puedan estar las dos hinchadas y que haya muchísimos clásicos que se puedan jugar. No solo uno cada tanto y que haya miedo de que se juegue un clásico, no por si uno gana o si pierde. La idea es que se puedan jugar y que haya mucho y que sea un show como es en el resto del mundo. Exactamente. Vos ibas a la Popular que daba a Génova, ¿te acordás? Exactamente. Abajo y arriba a veces. Exactamente. Nosotros teníamos el de regata. Y cuando nosotros íbamos a la cancha de ustedes estaban, nosotros íbamos a la del Palomar y ustedes del otro lado. Exactamente. Y ahí en la del Palomar, cuando era chico y no era socio como soy hoy de Newell, iba a ver los partidos con la hinchada visitante. Y con la remera y la camiseta de Newell puesta, y no había ningún problema. Se compartía la tribuna con el visitante. Y lo que vos decías, cómo fue todo para atrás para que hoy no se pueda ir, por más que no esté la pandemia, el público visitante no está. Y eso es parte del show y de divertirse. Seguro. Pero bueno, Salvador, le quería agradecer muchísimo a Salvador y a Leonardo por esta excelente charla. La verdad que información de primera línea, muy interesante y seguramente para todos los productores agropecuarios y empresarios que hay mirando hoy, los 500 estos que decíamos, que tienen un montón de información para tomar decisiones, ¿no? Y nosotros, más allá del seguro que le podemos llevar, que es nuestro producto, llevarle este tipo de charla es para nosotros un valor agregado importantísimo. Así que espero que lo hayan podido incorporar y que hoy, como vos decías, ¿no? Vayan a dormir tranquilos. Y seguramente uno duerme tranquilo cuando tiene los seguros, ¿no? El del auto, el del campo. Rescato ahí algo que decía Leonardo. Hubo 2 tormentas en época de frío y cayó granizo. Eso no se ve habitualmente. Nosotros estamos acostumbrados a que las tormentas de granizo sean noviembre, diciembre, cuando hay tormentas convectivas muy fuertes, y que ya se produzca ahora granizo es que el cambio climático está haciendo su efecto. Así que hay que estar muy atento, ¿no? Y nosotros tenemos las herramientas, ¿no? Para que nos trasladen todo lo que son los riesgos climáticos a nosotros. Hoy hay muchísimos productores que nos están viendo invitados de nuestras agencias. Nuestras agencias que están dispersas en todo el país, en toda la zona núcleo, donde pueden recibir un asesoramiento profesional, no solo en el auto, sino también en la parte de campo, en sus empresas, en sus bienes particulares. Así que bueno, hay muchísimas agencias acompañándonos hoy y que ellos le puedan brindar, ¿no es cierto?, todo este asesoramiento. Así que simplemente esto, ¿no? Cerrar y saber que está presente la segunda. 87 años y vamos para más, así que ahí estamos. Así que agradecerles a todos por estar presentes. Muy bien. Chau, chau. Agroeducación te invita a participar del curso de posgrado en agronegocios, presencial, a distancia y en diferido, dictado por los principales referentes del sector, Carlos Echepare, Salvador Di Stefano y Antonio Ochoa, entre otros. Sé parte de Agroeducación, la comunidad de negocios del agro. www.agroeducacion.com. Agroeducación, RJ O'Brien y el CME Group te invitan a participar del Congreso de Agronegocios Paraguay 2021, el 24 de agosto de 9 a 13 horas. Un evento online en vivo pensado para desarrollar una visión estratégica y mejorar la gestión del negocio del agro. Junto a los principales referentes del sector, analizaremos estrategias financieras, tendencias de precios, uso de fertilizantes y agroquímicos, casos de valor agregado, innovación tecnológica en el agro, con el apoyo de las principales entidades del sector. Congreso de Agronegocios Paraguay 2021, el 24 de agosto de 9 a 13 horas. Invita a Agroeducación, la comunidad de negocios del agro. Agroeducación te invita a participar del curso Cría, Recría y Eficiencia en la Producción Forrajera, a cargo de Oscar Eduardo Melo y Marcelo de León.
el viernes 20 de agosto de 14 a 18 horas. Vamos a hablar básicamente de la reproducción, del amamantamiento, del crecimiento y también vamos a tocar el tema de la cría. La utilización de las pasturas y los forrajes para asegurar el resultado productivo de las empresas ganaderas, sobre todo en sistemas pastoriles. Como siempre, con la metodología que se adapta a vos, a distancia, en vivo y en diferido. Te esperamos. Somos Agroeducación, la comunidad de negocios del agro. Agroeducación te invita a participar del programa de actualización tributaria dictado por Mariano Echegaray Ferrer. 6 encuentros donde se desarrollarán los temas relevantes y el análisis de las novedades en materia tributaria. En esta oportunidad vamos a estar hablando del SISA, Sistema de Información Simplificado Agrícola. Básicamente este es el sistema que agrupa todos los controles que realiza el fisco sobre la actividad agrícola. Por ello es importante conocer cuáles son los regímenes que agrupa, cómo se forma el famoso scoring, que me determina si vamos a tener mayor o menor efecto financiero dentro de nuestros números, cuáles son las particularidades que tenemos que tener en cuenta al momento de cargar la información productiva y todo lo concerniente a lo que es este sistema que controla toda la actividad del año dentro de lo que son las producciones agrícolas. Como siempre, a distancia, en vivo y en diferido. Programa de actualización tributaria. Un encuentro por mes. Te esperamos. Somos Agroeducación, la comunidad de negocios del agro. Asegúrate contra granizo en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda.